Bienvenidos, curiosos de la historia. Hoy os traemos algunas curiosidades relacionadas con las batallas en la Edad Media. Y ya sabes, si te gusta el canal puedes apoyarlo suscribiéndote. Empezamos. El rey de León, Bermudo III, llamado el Mozo por su corta edad cuando comenzó a reinar, murió a los 19 años, víctima sin duda del ímpetu de la juventud. A comienzos del siglo XI, el rey de León andaba a la gresca con uno de los condes de su territorio, el conde de Castilla, que estaba adquiriendo cada vez más poder. El problema en este caso residía en que los castellanos se negaban a reconocer al nuevo soberano, o quizás en que el rey quería recuperar una gran zona de un territorio llamado Tierra de Campos, que consideraba propia y no del condado. Fuera como fuere, el leonés inició una campaña contra el conde Fernando, quien por cierto era su cuñado. El conde castellano evitó el enfrentamiento hasta que llegara la ayuda de su hermano, el rey de Pamplona, así que las tropas leonesas de Bermudo se adentraron sin oposición en los territorios del condado de Castilla. Finalmente, el enfrentamiento fue inevitable en el pueblo burgalés de Tamarón. El rey montaba un rápido corcel de nombre Pelayuelo, y viendo al enemigo enfrente, picó espuelas, enfervorecido, y se lanzó el primero contra los castellanos. Sin embargo, fue tanto el ímpetu que pronto dejó atrás a sus huestes, y llegó al enemigo completamente solo. Naturalmente fue derribado del caballo y muerto de 40 heridas provocadas por saetas, lanzas, espadas y puñales, según nos cuentan los cronistas de la época. La victoria castellana, sin el líder enemigo, estaba asegurada. Estudios forenses de los posibles restos de Bermudo han demostrado que las heridas no fueron 40, sino 16, pero suficientes en todo caso para que muy probablemente el rey muriera en el campo de batalla. Era, además de joven, ciertamente alto, entre 1,70 y 1,74 centímetros de altura, y las heridas por todo el cuerpo han quedado grabadas en su esqueleto, en la cadera, en el fémur, en la mejilla, pero de todas, una fue quizás mortal de necesidad, aquella lanzada que le entró por el ojo. Curiosamente, después de la batalla, el trono leonés pasó a Sancha, la hermana de Bermudo, que a su vez lo cedió a su esposo, el conde Fernando de Castilla, quien pasó así a convertirse en Fernando I de León, y de esta situación acabaría por separarse el condado de Castilla, convertido ya en reino. Por cierto, en el pequeño pueblo de Tamarón, en Burgos, se conserva un pago que por allí llaman todavía la carrera del rey. Levantar los dedos índice y corazón formando una V se asocia directamente a un gesto triunfal que realizamos cuando hemos logrado algo importante o hemos obtenido una victoria. La verdad es que se desconoce el origen del gesto, pero la tradición señala que tras la batalla de Agincourt, en el norte de Francia, entre ingleses y franceses, estos últimos cortaron los mencionados dedos a todos los arqueros ingleses que habían sido capturados. El objetivo, que no pudieran volver a disparar con esos largos y potentes arcos anglosajones. Se dice que efectivamente los arqueros que lograron escapar mostraban arrogantes los dos dedos al enemigo, indicándole quizás que aún podían disparar. Pero como decimos, posiblemente no sea más que una leyenda. Muy relacionado con esto está el gesto de levantar el pulgar para mostrar que todo va bien. Su origen parece estar en los juegos de gladiadores de la antigua Roma, cuando la multitud decidía la suerte del luchador vencido. Pero no levantaban el pulgar como nos han repetido las películas de romanos incansablemente, sino que solo lo extendían cuando deseaban la muerte del gladiador. Facilitaban así la decisión final del emperador, que no tenía que estar discerniendo cuántos pulgares apuntaban hacia arriba y cuántos hacia abajo. En caso de desear la clemencia para con el vencido, simplemente lo mantenían oculto y flexionado sobre el puño. Algunos historiadores, sin embargo, opinan que el dedo pulgar hacia arriba significaba todo lo contrario, es decir, significaba muerte, que al vencido se le cortara la yugular. Vamos, que el tema no está nada claro. En 1119 sucedió en Francia una batalla que pasa por ser tal vez la menos sangrienta de toda la historia. Se enfrentaban las tropas de Enrique I de Inglaterra y de Luis VI el Gordo de Francia, en Bremul, en el norte de Francia. Pero lo más gracioso es que ni siquiera se estaban buscando, se cruzaron casi por casualidad. Se enfrentaban unos 500 caballeros por bando, y aquello se saldó con la derrota de los franceses. Será por ello que sus cronistas hablaron de una cruenta lid. Sin embargo, los escritores ingleses nos hablan de una batalla que se saldó con 3 guerreros muertos y 140 caballeros franceses cautivos, de los que por cierto obtuvieron un jugoso rescate. En el año 718,
o en el año 722, se enfrentaron en Cangas de Onís, en Asturias, en España, las tropas astures lideradas por Pelayo y las tropas de Al-Ándalus. Es decir, aquello sucedió presuntamente unos 10 años después de la invasión musulmana de la península ibérica. Hay muchos mitos relacionados con este episodio, pero no debemos imaginar la gran batalla de la que nos han hablado. Aquello fue una simple escaramuza, a la que los cronistas musulmanes ni siquiera se refirieron por la poca importancia que debió de tener para ellos, y alegan que simplemente abandonaron el norte porque allí solo había 30 asnos salvajes. Más aún, algunos autores opinan que de hecho la batalla no sucedió jamás y que todo se debe a la creación del mito fundacional por el rey astur-leonés Alfonso III. En definitiva, el carácter épico de la batalla o su mera existencia es, como tantas veces en la historia, una invención posterior. Existe un mito en la historia del arte que tiene que ver con las patas de los caballos en las esculturas ecuestres. Así, siempre se ha sostenido que si un caballo en una escultura tiene 2 patas en el aire, significa que su jinete murió en combate. Si el caballo solo levanta una de las patas, es que el representado murió de las heridas en combate. Y si el caballo tiene las 4 patas en el suelo, indica que el jinete murió de causas naturales o estaba vivo cuando se realizó la obra. Pero lo cierto es que esta norma no es cierta, y parece primar más la intención del autor o la personalidad del protagonista histórico a la hora de representar el caballo. Un ejemplo, en la estatua de Felipe III de Madrid se representa al caballo con la pata izquierda levantada, y lo cierto es que este rey español murió de fiebres y no de las heridas sufridas en combate. De hecho, Felipe III nunca participó en una batalla. Tampoco Simón Bolívar murió en batalla, sino por una especie de catarro. Hasta otro episodio curioso y curiosa de la historia.